La ley en el papel es perfecta, pero en la práctica es otra historia. Bienvenidos a Hablemos Derecho, un espacio donde conectamos ambos mundos. Cruzamos historia, filosofía y derecho comparado con la cruda realidad de los juzgados. Análisis riguroso y directo al grano para que no te agarren en curva. Comenzamos. Hola, muy buenos días, muy buenas tardes. En esta ocasión vamos a seguir reflexionando sobre la reforma judicial que tuvo sus efectos más palpables a partir de septiembre de 2025, reforma de septiembre de 2024, elección de voto popular y directo en 2025 en junio y pues como sabemos una nueva generación de jueces. En el primer episodio, perdón, hablamos sobre el tema de la licenciatura en Derecho y cómo esta se establece como requisito fundamental para adquirir esa posibilidad de presentarse como candidato a juez. En esta ocasión el análisis es diferente. Se trata de una breve reflexión sobre la reforma judicial frente a casos análogos ocurridos en Europa, específicamente el caso de Polonia y Hungría, ¿no? Esta reflexión espero que sea de su agrado. Entonces, como les mencionaba anteriormente, la reforma judicial mexicana dejó ver sus efectos recientemente en septiembre de 2025 y esta nueva generación de jueces puede considerarse como una auténtica refundación del sistema judicial nacional. Esta modificación, esta reforma introdujo elección de jueces mediante voto popular, a partir de ternas propuestas por el Poder Ejecutivo, por el Poder Legislativo y por el propio Poder Judicial. Sin embargo, el predominio del Poder Ejecutivo en las nominaciones generó un intenso debate sobre la independencia judicial y sobre la preservación, del Estado de Derecho en México, ¿no? Aunque este fenómeno puede parecer propio de nuestro país, de hablar sobre una vulneración del Estado de Derecho, experiencias recientes en Europa muestran ciertos paralelismos, ¿no? En Polonia y en Hungría, reformas similares fueron fuertemente criticadas por diversos órganos de la Unión Europea, pues se consideró que eran reformas contrarias a los principios de independencia judicial y contrarias a los principios de separación de poderes. Por eso, aunque en este episodio no desarrollaremos un análisis exhaustivo del caso europeo, sí se menciona como un espejo comparativo para comprender la posible orientación y materialización de la reforma mexicana, ¿no? Sabemos que México pasó de un sistema judicial de carrera a uno basado en elecciones populares. Esta reforma establece la elección de todos los jueces y magistrados, así como los ministros de la Suprema Corte de Justicia en dos etapas. La primera en 2025 y la segunda programada para 2027. Además, se redujo la duración de los cargos en los ministros de 15 a 12 años y los jueces serán electos cada 6 años. También se hizo una selección y elección de jueces en los sistemas judiciales de todas las entidades federativas. Entonces, por simplificar esta cosa, podemos decir que a nivel federal se eligieron a 9 ministros de la Suprema Corte, se eligieron a 2 magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial, a 15 magistrados de las salas regionales, a 5 integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, 464 magistrados de circuito y 386 juzgadores de distrito. Por su parte, 19 estados celebraron procesos electorales extraordinarios locales para la renovación del Poder Judicial, entre otros Aguascalientes, Baja California, Ciudad de México, Estado de México, Sonora, Veracruz, Zacatecas, etc. Aquí es importante mencionar que la literatura reciente advierte que, aunque la elección popular de jueces es poco frecuente en sistemas jurídicos contemporáneos, sí existen antecedentes de reformas
que politizan el poder judicial y que vulneran su independencia. Entonces, teniendo como consecuencia una erosión del Estado de Derecho. Ya lo mencioné anteriormente, el ejemplo claro es Polonia y Hungría, donde hubo un retiro anticipado de jueces, donde hubo un nombramiento de reemplazos alineados con el Ejecutivo que por supuesto debilitaron la autonomía del Poder Judicial, ¿no? Es por ello que este análisis, si bien centrado en México, toma estos casos como referencias comparativas. Es interesante ver cómo en el caso de Polonia y Hungría, al ser miembros de la Unión Europea, sus reformas judiciales están sometidas a un control del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Esto permite, por supuesto, un seguimiento, una supervisión externa sobre cambios en el derecho interno, ¿no? de estos países. Son dos países miembros de la Unión Europea, Polonia y Hungría. México no forma parte de un sistema supranacional equivalente. Lo más cercano es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, cuya corte y comisión tienen un alcance, digamos, más limitado, ¿no? Aunque es verdad que su jurisprudencia ha influido en reformas previas en México, como en el famoso caso de Rosendo Radilla y similares que detonaron en la reforma conocida de Derechos Humanos de 2011, ¿no? Entonces, probablemente la Corte Interamericana, la Comisión Interamericana podrían desempeñar un papel fundamental para una posible corrección y o, ¿por qué no?, contrarreforma de la reforma judicial de 2024. Dentro de los cambios, digamos, estructurales que introdujo la reforma en México, destaca por supuesto la eliminación del Consejo de la Judicatura Federal y la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial. De manera preliminar, estos cambios pues sugieren una disminución del carácter autónomo del sistema judicial. Esta, entre comillas, refundación del Poder Judicial en México, fomentada e implementada desde el Poder Ejecutivo, por supuesto que genera dudas respecto al carácter democrático y sobre una posible politización de la justicia, tal y como ocurrió en Polonia y Hungría. Es verdad que al día de hoy, marzo 2026, no tenemos datos empíricos suficientes como sentencias emanadas de este nuevo poder judicial que permitan observar una evolución orgánica, ¿verdad? Pero los casos europeos, la verdad es que pueden servir como bola de cristal, pueden servir de pitoniza, ¿por qué no?, para anticipar lo que podría suceder en nuestro país, en México. Entonces, aquí es bueno preguntarse, ¿verdad?, si a este nivel de análisis, si la reforma judicial mexicana de 2025 representa un avance democrático en justicia o, como sucedió en Polonia y Hungría, conduce inevitablemente a una politización del Poder Judicial que amenaza la independencia de los jueces y la estabilidad constitucional. Entonces, vamos a reflexionar brevemente sobre esto. El primer punto que vamos a tocar es el caso mexicano, evidentemente, reforma judicial de 2024 con efectos materiales en el 2025. Y un primer punto es la elección, la pregunta de si la elección popular de jueces es una democratización o una vulnerabilidad institucional. Como muchos de ustedes ya lo saben, desde el Foro Político Nacional se argumentó la necesidad de reformar el Poder Judicial, alegando la existencia de casos de corrupción, de nepotismo, de ineficiencia, entre otros factores, ¿no?, que mermaban la producción de sentencias justas y expeditas. Entonces, en esa sintonía, la reforma se justificó desde el discurso del Poder Ejecutivo, apoyado, por supuesto, por un poder legislativo subordinado, controlado por el partido preponderante. Y en este orden de ideas se afirmó, ¿verdad?, que el Poder Judicial mexicano no funcionaba y
que se encontraba a merced de intereses creados, de élites económicas y políticas y sobre todo alejado de la ciudadanía. Entonces, bajo esa premisa, se sostuvo que la elección de jueces mediante voto popular permitiría poner fin a ese sistema ineficaz. En ese discurso oficial se habló entonces de una democratización del Poder Judicial, una reforma que permita democratizar el Poder Judicial. Sin embargo, aquí conviene recordar que la democracia no se reduce a la mera expresión de la voluntad del pueblo, sino que implica, por supuesto, un régimen normativo de límites al poder. Desde el ámbito académico, así como desde diversas organizaciones no gubernamentales y sectores de la sociedad civil organizada, se advirtió que si bien resultaba necesaria esta reforma judicial o una reforma judicial, esta debía realizarse conforme a los estándares internacionales en materia de justicia y sobre todo garantizando la independencia y la autonomía del Poder Judicial, ¿no? Que es base fundamental de cualquier sistema jurídico contemporáneo, ¿no? Entonces, el aseguramiento de dicha independencia implica que el funcionamiento del Poder Judicial debe de estar libre de la influencia directa de los otros poderes que integran el sistema político. Por lo tanto, todo sistema democrático descansa en el principio de contrapesos. Una vertiente de este sistema de contrapesos es la desincronización de los procesos de elección o designación de los integrantes de los diferentes poderes del Estado, ¿no? Y esta desincronización evita que una élite política o una supermayoría partidista concentre el poder. Sin embargo, como todos sabemos, la reforma judicial recientemente aprobada y en vigor y que ya puso nuevos jueces, se aprobó y optó por un sistema sincrónico, es decir, por la elección de los integrantes de los poderes en un mismo momento político. Y el problema aquí, mis amigos, es que ese mismo momento político lo que hace, lo que genera, es que erosiona la pluralidad y favorece, por supuesto, a la uniformidad política. La realidad es que el constitucionalismo mexicano tradicional fue concebido como un mecanismo de equilibrio entre poderes. Entonces, eliminar los contrapesos mediante un esquema sincrónico, lo único que hace es comprometer gravemente la estabilidad institucional y va, por supuesto, debilitar la estructura democrática del Estado. Aquí es necesario decir que esto que pasó en México, recuerda en más de un aspecto a lo que ocurrió en Polonia y en Hungría, donde hubo una reforma judicial que también fue vehículo, ¿sí?, de una captura progresiva del poder judicial por parte del poder ejecutivo. Entonces, aquí vamos a pasar a este segundo punto, que es el papel del poder ejecutivo en la designación. Entonces aquí hablamos de una concentración o un equilibrio de poderes, ¿no? En el caso mexicano, el margen de maniobra del poder ejecutivo se tradujo a un verdadero proceso, ¿verdad?, de concentración del poder político. Por lo tanto, esta reforma judicial mexicana no fue el resultado de un equilibrio de poderes, de un equilibrio entre poderes, sino una manifestación de una asimetría estructural del poder. Entonces, el equilibrio de poderes del que hemos estado hablando parece que pues, se erosionó, ¿verdad? La reforma fue aprobada, de hecho, tal y como fue enviada por el Poder Ejecutivo. No hubo deliberación alguna en el Parlamento mexicano, en la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, no hubo una deliberación sustantiva. Lo que ocurrió en realidad no fue un diálogo entre poderes. Lo que ocurrió fue una subordinación funcional del legislativo frente al poder ejecutivo. Entonces,
Esto se puede resumir como que la figura presidencial concentró un poder suficiente, un poder para moldear la estructura del Estado en función, ¿sí? En función de su narrativa reformista. Y entonces, ¿cómo se puede leer esto? Pues se puede leer como una forma de captura institucional, donde la legitimidad democrática se usó como un instrumento de dominación política bajo la idea, o sea, como instrumento de dominación política bajo la idea de una voluntad popular que todo lo justifica. Y aquí viene la parte, digamos, más gris. Y la parte gris de toda esta historia es que a pesar de la resistencia inicial del Poder Judicial, pues su voz no fue escuchada y la reforma se adoptó tal cual. Entonces, la reforma judicial mexicana puede entenderse como una operación política de doble nivel. Operación política de doble nivel. ¿Por qué? Porque por un lado se reconfigura de manera estructural el poder por parte del Estado, ¿verdad? Un poder, perdón, por parte del Estado. Y por otro, se hace una redefinición discursiva de la justicia como una supuesta expresión directa de la voluntad popular. Este doble nivel, estas dos dinámicas van a converger en una misma consecuencia. ¿Y cuál es la misma consecuencia? Pues simplemente es la degradación, ¿verdad?, del Estado de Derecho y la dilución de la independencia judicial bajo el argumento de una democratización aparente. Por otro lado, es innegable que la nueva conformación del Poder Judicial está compuesta por cuadros emanados o alineados ideológicamente con el régimen gobernante. Y esto genera inquietudes en la academia, inquietudes en los colegios de abogados y sobre todo en la sociedad civil organizada, ¿no? Que quienes han coincidido en señalar que esta reforma consolidó, de hecho, un sistema en el que los tres poderes son pilotados por un mismo espectro político, por una sola voluntad, una especie de Leviatán, ¿no?, de Thomas Hobbes. Entonces, bueno, aquí la crítica, ¿verdad?, es que además muchos de los jueces de nueva generación que entraron en septiembre, muchos, no digo que todos, muchos de los jueces carecen de la formación adecuada para la función jurisdiccional. ¿Y por qué se dice que carecen de esta formación adecuada? Pues simplemente ya esto porque los criterios de selección fueron laxos, fueron genéricos. Y esto va a generar magistrados, jueces, ministros, etcétera, con una limitada sensibilidad ante la realidad sociopolítica y una deficiente técnica jurídica. Esta falta de experiencia pues puede generar la aparición de juzgamientos línea. ¿Y qué es un juzgamiento línea? Pues es un juzgamiento, una sentencia que va alineada con la influencia del poder central, del Leviatán, ¿no?, de Thomas Hobbes. Dicho lo anterior, vamos a pasar a este análisis al espejo, ¿verdad?, de lo que pasó en Europa y tratar de ver cuáles son las lecciones, cuáles son las advertencias, ¿no?, de lo que pasó en la Unión Europea y con estos dos estados miembros de la Unión Europea. Aunque la reforma mexicana es única en su contexto, el caso de Hungría y de Polonia ofrecen advertencias claras, ¿verdad?, sobre cuáles son los riesgos de politizar el Poder Judicial. En primer lugar, me gustaría decir que en Polonia, desde 2015, se implementaron reformas que permitieron al partido gobernante, ¿verdad?, controlar nombramientos, remover jueces, reestructurar tribunales. ¿Y cuál fue el argumento? Pues el argumento fue, en Polonia, la democratización del sistema judicial.
Por su parte, en Hungría, desde el 2010, se redujo la edad de retiro de jueces. ¿Para qué? Pues para reemplazarlos con nuevos jueces que son aliados ideológicamente, ¿verdad?, al gobierno, y además consolidó un consejo judicial controlado por el Poder Ejecutivo. En este contexto de dos Estados miembros de la Unión Europea, tanto la Comisión Europea como el Parlamento Europeo y otros Estados miembros encendieron las alertas ante estas reformas y se señaló, ¿verdad?, un debilitamiento del Estado de Derecho. En realidad, se activaron mecanismos de los tratados de la Unión Europea que en teoría nunca se pensó que se iban a utilizar, pues se consideraba imposible, ¿verdad?, que un Estado miembro de la Unión Europea osara avanzar o realizar reformas en ese sentido, ¿no? Entonces, esto generó, ¿qué generó? Pues generó una crisis política, generó bloqueos de fondos, generó sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, etcétera, ¿no? Posteriormente, después de esta acción de Estados miembros, Tribunal de Justicia de la Unión Europea, perdón, Parlamento, Comisión, hubo algunos cambios posteriores por parte de Polonia y Hungría. Y fue derivado de esta actuación, de esta influencia de la Unión Europea. Pero en estos dos casos, Hungría y Polonia, aún resulta difícil medir su efecto en cuanto a la corrección de la democracia y a la reinstauración plena del Estado de Derecho. De hecho, en Europa se le conoce esto como la crisis del Estado de Derecho por parte de las acciones de Polonia y Hungría, ¿no? Entonces, estos ejemplos muestran un patrón común. ¿Y cuál es este patrón común? Pues que las reformas judiciales que se presentaron como modernización o como democratización, para lo único que sirvieron fue para erosionar la independencia de los jueces y para concentrar el poder en el Poder Ejecutivo. Y por ello, para México, pues el riesgo, ¿verdad?, de este debilitamiento institucional aumentó pues cuando los procesos de selección, en el caso mexicano, se hicieron de manera centralizada, se hicieron de manera sincrónica, es decir, elecciones sincrónicas que permiten elegir a los miembros de todos los poderes al mismo tiempo, ¿no? Entonces, ¿cuáles podrían ser estas, ya dicho lo anterior, cuáles podrían ser las diferencias institucionales o posibles vías de corrección democrática? Aquí hay que decir que hay que coincidir, perdón, en que la reforma judicial, tal y como fue planteada, la reforma mexicana, no es sustentable en el tiempo y eventualmente requerirá una reconfiguración, una corrección democrática. Esta necesidad ha sido señalada en las experiencias europeas, por lo que se espera que algo similar ocurra en México, ¿no? En el caso de Polonia y Hungría, la Unión Europea y sus 27 Estados miembros, pues han actuado como un contrapeso fundamental frente a las reformas judiciales. Aún así, la respuesta de Polonia y de Hungría pues no fue la más adecuada o la que se esperaba. El proceso ha sido caótico, el proceso ha sido inédito, el proceso ha sido politizado y aún hoy en día arrastra consecuencias y fuertes discusiones académicas, ¿no? Entonces, corregir un sistema jurídico defectuoso se vuelve en extremo complejo cuando la conformación política es heterogénea o el diseño institucional es resistente a la reversión. Para la situación de México, y aunque los casos de Polonia y Hungría ilustren claramente una erosión del Estado de Derecho, pues aún es prematuro hablar con certeza sobre cuáles son los escenarios posibles para una corrección democrática. Es importante también decir que diversos actores pueden convertirse en aliados estratégicos para señalar una deficiencia del sistema y solicitar, en medida de lo posible, una corrección democrática. ¿A quién me refiero? Pues
sociedad civil organizada, a la oposición política, a los organismos no gubernamentales, a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Fundamental también decir que aunque México no forma parte de una organización supranacional como la Unión Europea, pues sí participa en tratados internacionales como el TEMEC y quizás la influencia, ¿verdad?, de sus socios externos, Estados Unidos y Canadá, podría ser relevante para orientar futuras correcciones institucionales, como ya ha ocurrido en el pasado reciente, ¿no? La participación activa de la sociedad civil con litigio estratégico, foros, artículos, debates, podcasts y la acción de colegios de abogados, estudiantes y académicos es fundamental. Entonces, para finalizar, ¿cuáles son las lecciones para nuestro país? ¿Cuáles son las lecciones para respecto de esta reforma? Pues decir que aunque el contexto mexicano es diferente, estas experiencias muestran en Polonia y en Hungría algunos patrones que conviene observar, analizar, tener bien identificados. Primero, esta centralización del poder ejecutivo. Cuando la elección o remoción de jueces depende del gobierno, del poder ejecutivo, pues todo reduce la autonomía judicial. Tenemos también esta justificación discursiva, ¿no?, donde las reformas se presentan como una democratización o como una modernización, aunque en realidad el efecto que se busca, todo parece indicar, es la captura del poder judicial y finalmente el riesgo para el Estado de Derecho. ¿Por qué un riesgo para el Estado de Derecho? Porque cuando se concentran decisiones judiciales en un mismo grupo político, se debilitan los contrapesos, desaparecen y ¿qué pasa? Se compromete, por supuesto, la estabilidad institucional, ¿no? Entonces, es así que Polonia y Hungría nos recuerdan que los cambios estructurales en el poder judicial, aún presentados como reformas democráticas, entre comillas, derivan invariablemente en un control excesivo del Ejecutivo y en esta erosión del Estado de Derecho. Entonces, considero que analizar la reforma mexicana de 2024 con efectos en 2025 mexicana es útil mantener estos casos europeos como advertencia y decir, saber que la independencia la independencia judicial, perdón, es frágil y su debilitamiento puede pasar casi desapercibido mientras se habla de democratización o modernización. No sé qué opinen ustedes, amigos. Se me olvidó mencionar 2015 en Polonia. ¿Qué pasó? Cambiaron mecanismos de nombramiento y disciplina de jueces del Tribunal Constitucional y tribunales ordinarios. ¿Qué pasó en Polonia? Incluyó remover magistrados, controlar la carrera judicial y reestructurar tribunales. Como resultado, se incrementó la influencia política sobre los jueces y se debilita la separación de poderes. En Hungría, ¿qué pasó? A partir de 2010 se modifica el sistema de elección de jueces, se crea un Consejo Nacional Judicial controlado por el Ejecutivo. Además, se reducen edades de retiro de los jueces, ¿no? No sé ustedes, pero a mí se me hace que es lo mismo. Es la misma fórmula, es la misma idea de cómo capturar un poder que en teoría debería ser autónomo para servir a los intereses de un nutrido grupo político con la preponderancia suficiente para capturar el poder judicial. Esperemos que en lo futuro, tanto en el caso de Hungría, el caso de Polonia y el caso mexicano y cualquier otro estado, cualquier otra nación, encuentren este correctivo democrático y se pueda salir pues de esa esfera de crisis de Estado de Derecho.
Muchísimas gracias por haberme escuchado y nos vemos en un nuevo episodio de Hablemos Derecho con Christopher Hernández. Un gran saludo y a la próxima.